Dios les bendiga, mis amados hermanos. Una vez más los estamos saludando de parte de la zona de Ciudad Juárez y a la vez les damos la bienvenida una vez más a estas enseñanzas del grupo doctrinal varonil que estamos aprendiendo en este mes de febrero. Su servidor, bueno, me vuelvo a presentar para los que no me conocen, el hermano Inocencio Alamilla, de aquí de la zona de Ciudad Juárez. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con estas enseñanzas del mes de febrero. Estamos viendo de nuestro anuario de este año 2022 el liderazgo del varón cristiano. Y en este mes de febrero estamos viendo ese liderazgo en el carácter cristiano. Ya vimos algunas lecciones, hoy vamos a ver la número 4, que es la última de este mes. Ya vimos que dentro del carácter cristiano promueve el temor de Dios. También se vio que corrige el pecado, pero también que es de buen testimonio. Hoy vamos a ver la lección número 4, que lleva por título "Es fiel al grupo doctrinal". Dentro de su carácter cristiano, algo que lo caracteriza es la fidelidad a su grupo doctrinal. Les invito, estando de pie, vamos a leer la bendita palabra del Señor y lo vamos a hacer en la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos, epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 10, versículo 25, con la ayuda de Dios. Dice la palabra de Dios de esta manera, Hebreos 10, 25: no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Así como estamos, vamos a hacer una oración con la ayuda de Dios. Bendito Padre Celestial, en el nombre bondadoso de Jesucristo, tu Hijo, nos acercamos ante tu divina presencia, dándote gracias, porque hasta aquí eres bueno con nosotros. Tu misericordia ha permanecido para con nuestras vidas. Gracias por todo ello. Pero ahora te pedimos que bendigas este momento en el cual hemos de continuar con estas enseñanzas. Yo te pido que sigas hablando a cada una de nuestras vidas y así nos sigas instruyendo con tu palabra a través de estas lecciones en el nombre de Jesús. Para ello te pido que tomes mi vida en tus manos, me capacites, me unjas con tu Espíritu Santo, y en tus manos me dejo, me abandono juntamente con cada uno de tus hijos de este grupo doctrinal varonil. En tus manos nos encomendamos, en el nombre de Jesús. Amén. Puedes ocupar tu lugar si así lo gustas. Estamos viendo ese tema general que es el liderazgo del varón cristiano. Ya desde que se iniciaron estas enseñanzas estaba explicando precisamente sobre qué es liderazgo. Y estamos hablando sobre un liderazgo muy especial, que es del varón cristiano. No es un liderazgo cualquiera, sino que es un liderazgo precisamente como lo hemos visto en algunas de las lecciones pasadas, que ha sido un liderazgo puesto por Dios. Hoy en día, hermanos, vamos a decir que en el carácter cristiano se debe de distinguir también ese liderazgo. Y pues, qué bonito es que dentro de ese carácter cristiano se refleje la fidelidad del varón cristiano a su grupo doctrinal, ya que se ha escuchado mucho decir en algunas iglesias que pues el grupo varonil es el que menos asiste a sus enseñanzas. Tal vez algunos dirán porque pues no me gusta, tal vez otros por falta de tiempo, es que mi trabajo, es que llego cansado, y bueno, habrá muchas excusas, muchas justificaciones. Pero quiero decirte, mi amado hermano, que para que tu liderazgo como varón, tanto en tu matrimonio, tanto en tu vida espiritual y en todo lo que ejerzas en esta vida, porque de una manera u otra ejercemos un liderazgo, para que ese liderazgo sea de bendición, es importante que estemos reuniéndonos en nuestras reuniones varoniles. Y esto es de bendición. Y esto es lo que vamos a ver precisamente conforme en esta lección. Y por eso precisamente el apóstol San Pablo nos hace esta recomendación y este consejo, en el cual nos dice: no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre.
Nuestra congregación, bueno, puede referirse desde la iglesia misma, el templo mismo, pero también nuestra congregación como varones es nuestro grupo doctrinal. Y hay quienes han abandonado su grupo. Hay quienes definitivamente ya no se congregan con su grupo doctrinal. Hay otros que definitivamente ya ni siquiera pasan a participar con su grupo varonil, ya sea en los domingos en la alabanza, o ya sea en alguna participación especial de alguna reunión especial de zona o subzona con el grupo varonil. Ya ni se diga en las convenciones, menos le interesa participar. Pero por eso la palabra de Dios nos hace esta invitación, de la importancia que dentro de nuestro carácter, como líderes, en los cuales Dios nos ha puesto, porque principalmente, yo le decía precisamente aquí al grupo varonil en el cual atendemos en esta iglesia donde Dios nos permite estar, le decía que quieran o no, todo varón ya ejerce de por sí un liderazgo, y principalmente el liderazgo de su hogar, el liderazgo de su familia, y por tal motivo necesitamos y requerimos el reunirnos para seguir aprendiendo más de cómo ejercer con carácter, pero un carácter cristiano, el liderazgo establecido por Dios en nuestra vida. Entonces, para ello necesitamos ser fieles a nuestro grupo doctrinal. ¿Y cómo vamos a mostrar esto? Con nuestra asistencia, con la ayuda de Dios. Pero ¿de qué manera tengo yo que asistir a mi congregación, a mi grupo doctrinal? Ya que el apóstol San Pablo nos dice que no debemos de dejar de congregarnos, en otras palabras, es lo que él expresa. Y todavía hace ver vamos a decir, una razón tan fuerte, y esta es porque dice que el día de Dios, el día del Señor, está a las puertas, está cercano. Y pues qué importante es que nosotros estemos alimentándonos del consejo divino, de la palabra de Dios, para cada día ser más firmes en su palabra, en su doctrina, y también ejercer ese liderazgo como Dios quiere. Por eso vamos a ver, conforme a la palabra de Dios, entonces esta lección es fiel al grupo doctrinal, pero ¿cómo vas a congregarte en tu grupo doctrinal? ¿De qué manera? Bueno, vamos a ver el primer consejo, Romanos capítulo 12, epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 16. Romanos 12, 16, con la ayuda de Dios, el cual te invito a que lo busques en la palabra de Dios para que podamos leer y me acompañes desde ahí, desde tu casa. Acompáñame a leer con la ayuda de Dios. Dice la palabra de Dios, Romanos 12, 16, unánimes entre nosotros, no altivos, mas acomodándoos a los humildes. No seáis sabios en vuestra opinión. ¿De qué manera nos debemos de congregar? Porque estamos viendo dentro de lo que es el carácter cristiano. Y dentro de ese carácter cristiano, como líder que ya eres, tienes que manifestar un carácter con espíritu de humildad. Porque lamentablemente, bueno, hace un momento te decía que hay quienes ponen tantas excusas para no congregarse en su grupo doctrinal, pero entre todas esas excusas que se han puesto, lamentablemente hay quienes han llegado a decir, yo no me congrego, ¿para qué? Si el que da la enseñanza no sabe, o simplemente yo la puedo dar mejor que él, o en otras palabras, hay quienes se sienten que saben mucho más que el que está dando la enseñanza, dando la instrucción en esa lección del varonil. Y todo eso no nos lleva a un espíritu de humildad. Eso habla de que hay un espíritu de soberbia en ese varón. Pero dice ser cristiano. Pero si dice ser cristiano, entonces no tiene un carácter cristiano. Porque dentro del liderazgo tiene que haber un carácter cristiano en el cual lleva
a un espíritu de humildad en su vida. Y al llevar un espíritu de humildad en su vida, él reconoce que necesita de la palabra de Dios. No importando quién esté al frente del grupo, él con espíritu de humildad recibe el mensaje. Porque así lo dice la palabra de Dios, unánimes entre nosotros. Qué importante es que nos unamos como grupo doctrinal, como grupo varonil, que estemos unánimes como ese grupo que Dios quiere. Si no, no sería grupo, porque creo que la palabra grupo pues ya habla de una unidad, por eso es un grupo. Casi vamos a decir, estamos formando un equipo, en el cual Dios quiere que estemos en esa unanimidad, en el cual, como dice aquí la palabra de Dios, dice no altivos, mas acomodándonos a los humildes. Que nadie se sienta más que nadie. Debemos de tomar en cuenta que el único grande entre nosotros, entre el grupo doctrinal varonil, el único grande se llama Cristo, al cual le damos la gloria y la honra y la alabanza. Y es lo principal que debemos de tener en mente, que vamos porque vamos a estar en la presencia del más grande, de Cristo. No vamos porque si el instructor me cae bien o que el instructor no me cae bien. No vamos porque si el instructor tiene la capacidad o no tiene la capacidad. Pero quiero decirle, mi amado hermano, que si Dios lo ha puesto ahí enfrente, es porque Dios es el quien lo capacita. Y esto nos lleva precisamente al segundo punto. El segundo punto lo tenemos en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 3 al 7. 1 Corintios capítulo 2, versículo 3 al 7, con la ayuda de Dios. Dice la palabra de Dios de esta manera: y estuve yo con vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. Empero hablamos sabiduría de Dios entre perfectos, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Con esto podemos decir que dentro del carácter cristiano te mueve a ser fiel a tu grupo doctrinal, en el cual llegas con un espíritu de humildad, con un espíritu de sencillez a congregarte en tu grupo doctrinal. ¿Por qué? Porque sabes que es Dios el que está enseñando a través del instructor. No es el instructor que nos enseña, no es la persona que vemos al frente que está hablando y dándonos la enseñanza doctrinal, sino que es Dios a través de esa persona. San Pablo lo reconocía y San Pablo por eso lo expresaba. Tal vez quiero imaginarme, solo quiero imaginarme porque no lo explica más allá San Pablo, pero me imagino que San Pablo a lo mejor había llegado a sus oídos que pues cómo iban a escuchar las enseñanzas de San Pablo, que si a poco San Pablo se sentía mucho mejor que cualquier otro, que si a poco San Pablo a lo mejor se sentía más capaz que otros, que si a poco otros no podían dar las enseñanzas, que si a poco otros no podían predicar en lugar de San Pablo. Solamente estoy dando un ejemplo de lo que creo que pudiera haber escuchado San Pablo. Pero San Pablo por eso dice: sí, estuve yo con vosotros, pero dice, ¿cómo dice San Pablo? Con flaqueza. ¿Eso qué quiere decir? Lógicamente que no hablaba de su cuerpo, ¿verdad? Hablaba, pues prácticamente, de como ser humano, flacos, débiles que somos como seres humanos, sin capacidad. Aunque pudiera alguien decir, yo tengo este estudio más este estudio y estuve en las mejores universidades. Bueno, San Pablo estuvo en los mejores lugares para estudiar. Y teológicamente hablando, San Pablo estaba capacitado teológicamente, dice, a los pies de Gamaliel.
un gran maestro de la ley que era reconocido en aquellos tiempos. Sin embargo, aún así San Pablo, él se reconocía, porque todo ser humano debemos de reconocernos que no somos capaces. Hasta el contrario, se dice la palabra de Dios, siervos inútiles somos. Así que, por eso veamos el primer punto, no debemos de sentirnos con un espíritu de soberbia, porque el que se siente con espíritu de soberbia se siente capaz, se siente hasta mejor que el que está dando la enseñanza, y no, esto no debe de ser así. En el nombre de Cristo hay que reprender todo eso, porque eso son pensamientos negativos que Satanás pone para que no se congregue, para que no sea fiel a su grupo doctrinal, para que no tenga ese carácter como cristiano con espíritu de humildad. Pero cuando se tiene un carácter de espíritu de humildad, entonces se congrega y sabe que el que está enfrente no es él exactamente que está hablando, es Dios por medio de él que está hablando, aún en medio de esa flaqueza como ser humano. Aún otros puntos que daba San Pablo aquí dice, y mucho temor y temblor. Yo no sé si usted piense que sea fácil pararse frente a los demás y exponer la enseñanza. Yo quiero decirle que no es cualquier cosa. Yo les he llegado a decir a algunos de mis hermanos, que luego me dicen, ay hermano, usted se ve que se para y ya como que no tiene nervios, como que no le da pena. Y le digo, ay hermanitos, miren, y si ahorita les enseño mis manos, estoy hasta sudando. Alguien decía algo muy cierto. Decía, cuando dejes de tener miedo, temor de pararte frente a los demás para dar una enseñanza de parte de Dios, qué bueno. Alégrate que tienes miedo, alégrate que tienes vergüenza, alégrate que tienes temor, porque sería terrible cuando te pares aquí y te sientas confiado. Así que mi hermano, al contrario, usted debe de apoyar a su instructor. ¿Y cómo lo va a apoyar? Asistiendo a sus enseñanzas, porque ya le vuelvo a repetir, no es el instructor que le está dando la enseñanza, es Dios directamente que nos está hablando a través del instructor. Por eso San Pablo dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, porque no se trata de persuadir humanamente y tratar de buscar palabras acá muy rebuscadas, muy finísimas y que vean que tengo, no sé, que masco bien el español, ¿verdad? Porque muchos, a veces el español ni siquiera a veces nos sale bien, nos trabamos, decimos una costra por cosa, o gotarra por guitarra, y nos equivocamos, nos trabamos. Entonces nuestro lenguaje en sí como seres humanos no es perfecto. Por eso es que San Pablo decía, no venimos con humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Porque ¿cuál es el objetivo de que Dios ponga a alguien para dar una enseñanza? El objetivo es que nuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Por eso es que dice, pero hablamos sabiduría de Dios entre perfectos. Y esto es cierto, porque a veces en el grupo doctrinal puede que haya ingenieros, puede que haya hasta licenciados. Nos ha tocado atender grupos doctrinales donde hay muchas personas intelectualmente hablando, grandes, humanamente hablando, y reconocemos todos esos intelectos. Reconocemos que estamos entre personas, a lo mejor diríamos humanamente capaces. Pero aún en todo eso, aún el que tiene más capacidad intelectual humanamente necesita escuchar de Dios. Necesitamos escuchar del mensaje de Dios. ¿Y qué mejor para ejercer un buen liderazgo en cada uno de nosotros? Entonces, como segundo punto, por eso es que debemos de tomar en cuenta que Dios es el que nos enseña usando la vida del instructor. Por eso es que San Pablo por eso dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. ¿Con qué razón? Para nuestra gloria.
o sea, para nuestro beneficio, para nuestra edificación, para nuestra bendición. Y todo esto nos lleva a que si nos congregamos en nuestro grupo doctrinal, es una bendición. Entonces, mi hermano, vale la pena congregarte, vale la pena ser fiel, demostrar tu carácter cristiano con fidelidad a tu grupo doctrinal. Veamos por último Efesios, epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 3, una parte muy conocida por la mayoría y sobre todo miembros de iglesia, ¿verdad? Efesios capítulo 4, versículo 3, dice de esta manera: solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Estamos diciendo que estamos viendo el liderazgo del varón cristiano en su carácter cristiano. Ya decíamos que es fiel al grupo doctrinal, que es la lección que estamos viendo en este momento. Y como es fiel a su grupo doctrinal, bueno, se congrega con espíritu de humildad. Ese es su carácter cristiano. Pero también en su carácter reconoce que es Dios quien le va a enseñar a través del instructor, porque es usado en las manos de Dios. Pero también como tercer punto, el congregarse con fidelidad a su grupo doctrinal es para practicar la unidad. Yo creo que si hablamos de un trabajo secular, yo no sé el trabajo que usted ejerza, pero creo que en todo tipo de trabajo que se ejerza necesitamos la compañía de otros y tendremos que hacer un compañerismo. Y dentro de ese compañerismo, ¿cuál es el objetivo? De cada quien hacer su trabajo a su manera, o de unirse para hacer un buen trabajo de calidad. Yo creo que es esto último. En cualquier cosa que se haga, que se desarrolle, se busca la manera de estar unidos para lograr pues calidades que puedan sobresalir. De la misma manera en nuestra vida espiritual, el congregarnos en nuestro grupo doctrinal es para practicar la unidad. No es para que cada quien agarre su rinconcito, porque a veces así nos ha pasado. Una ocasión me acuerdo que me invitaron a una iglesia. Bueno, para decir la verdad, no me invitaron directamente. Yo me invité solito porque llegué de visita. Pero sí, lo que sí es que me invitaron a darle enseñanza en el grupo varonil, porque pues me vio el pastor cuando llegué y pues me presenté, le dije Dios le bendiga, vine de visita, y pues pasé por aquí y dije, bueno, vengo de una vez a congregarme al culto, porque pues creo que donde quiera que vayamos, tratamos de siempre estar reunidos en un templo para seguir escuchando de Dios. No salimos de vacaciones ni salimos en ese aspecto, sino que donde quiera que vayamos, vamos a seguir congregándonos. Y entonces en esa ocasión llegué a esa iglesia, y entonces en cuanto me vio el pastor me dice: hoy es día de grupos doctrinales, dice, ¿gusta darnos la enseñanza en el grupo varonil? Y pues como siervo de Dios no podemos decir que no. Simplemente le dije, con la ayuda de Dios. Y bueno, di la enseñanza, pero me sorprendió porque pues el salón no estaba ni muy grande ni muy chico, pero aún así eran sillas individuales, no eran bancas. Y como eran sillas individuales, yo vi que cuando pues empezaron a entrar al saloncito para reunirse a su grupo, veo que cada quien agarra su silla, va entrando y agarran su silla, y uno la jala para un extremo, agarra otro su silla, otro la jala para el otro extremo, agarra otro la silla, se va al otro extremo, y así cada quien, todos regados por todos lados. Yo dije, bueno, se supone que es un grupo, es para que estén todos juntitos. Entonces, pues sí les dije a los hermanos, a ver hermanos, como que estamos muy dispersos. O se juntan ustedes, o yo me paso allá en la parte del medio para que estemos más juntos, porque si no, pues ya no sé ni para dónde dirigirme.
Ya no sé si dirigirme a este hermano que está acá, o dirigirme al de por acá, o alzar mi vista hasta allá. Le digo, pues si quieren mejor me pongo en medio y ustedes hacen como si fuera una mesa redonda. Ya los hermanos como que se empezaron a reír y comprendieron el asunto y pues ya dijeron, no, vamos a juntarnos mejor. Bueno, pues qué bueno, vamos a juntarnos. Entonces, ¿les parece bien que mientras nos juntamos, vamos a cantar esa alabanza de unidos, unidos en su nombre, unidos? Y qué bueno que, gracias a Dios, en ese momento se practicó la unidad. Y ellos se facilitaron para practicar la unidad. Posiblemente lo hacían porque, no sé, se estaban acostumbrados así a hacerlo, a cada quien por su rumbo. Pero se trata de que lleguemos a practicar la unidad en nuestro grupo. Que ese sea nuestro carácter como cristianos. Que, como dice aquí, en el vínculo de la paz. Vínculo es algo que une. Y como grupo, ya decíamos, es un grupo, debemos estar unidos dentro de nuestro carácter cristiano, y nuestra fidelidad a la asistencia al grupo doctrinal varonil es para practicar la unidad. Y esto es algo tan hermoso porque nos va a llevar a estar unidos en la doctrina, principalmente. Nos va a estar uniendo en la presencia de Dios como grupo. Nos va a llevar también a unirnos hasta en los trabajos materiales de la casa de Dios, porque hay muchas cosas que hacer en la casa de Dios, ya sea una remodelación, ya sea un mantenimiento, lo que se ofrezca en la casa de Dios, pero como grupo varonil y como líderes que somos, porque decíamos que líderes somos todos, para empezar en nuestro hogar, y como líderes que somos, qué bueno que seamos los que organicemos los trabajos en la iglesia junto y de la mano con el pastor. Y así hasta motivemos al grupo de jóvenes. Y si hay trabajos en los que nos pueda ayudar el grupo femenil, pues gloria a Dios, también las motivamos. Pero sería feo que digan, no, pues vamos a hacer esto, pero el grupo varonil, ¿dónde está? Ninguno del varonil vino a trabajar. Para más, las hermanas del femenil anduvieron agarrando hasta una pala, hasta una cuchara, aunque sea la de la cocina se trajeron, pero trajeron una cuchara para el albañil. Bueno, entonces, sería algo vergonzoso, ¿no? Sin embargo, qué bonito es cuando el grupo varonil está unido y en todos los aspectos se une, practica la unidad, vive en paz el uno con el otro. Todo esto, hermanos, nos lleva a llevar y a ejercer un buen liderazgo y con un carácter cristiano. Y este carácter cristiano nos va a llevar a tener un espíritu de humildad. Nos va a llevar a entender y comprender que es Dios quien enseña a través del instructor, usando al instructor. Ya no miremos quién va a dar la lección. Miremos que es Dios quien tiene una lección para nosotros. Es lo que debemos de mirar. Que nuestro carácter cristiano, dentro de esa fidelidad a la asistencia al grupo doctrinal, que sea para practicar la unidad, para vivir en la unidad, sobre todo en Cristo principalmente, y de ahí en todo lo demás que se ofrezca dentro de la obra de Dios. ¿No le gustaría cambiar esos pensamientos negativos, mi hermano? Esos pensamientos negativos que lo han llevado, lo han orillado a no congregarse, a no asistir a su grupo varonil. Hoy le invito a que le diga a Dios, ayúdame a reflexionar. Ayúdame, Señor, perdóname, es más, dígale, perdóname, Señor, porque no me he congregado. He puesto tantos pretextos, tantas excusas para no congregarme. Y que nuestros pensamientos ahora cambien para una bendición en nuestras vidas. Y va a ver, mi hermano, que si usted cambia su carácter cristiano por una fidelidad a su grupo, va a haber bendición en su vida y Dios lo va a usar como líder, principalmente en su hogar, en su familia, y en donde Dios lo quiera levantar como líder, hasta en su trabajo. Si Dios le quiere dar un liderazgo en su trabajo, Dios lo va a bendecir, porque usted va a mostrar esa fidelidad a su grupo varonil y esto le trae bendición. Así que le invito de pie, o quiere doblar su rodilla ahí donde está, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios
que nos ayude, que dentro de nuestro carácter, y digo nos ayude porque también a mí me debe de ayudar, a usted le debe de ayudar. Dentro de nuestro carácter cristiano vamos a pedirle a Dios, ayúdame a mostrar fidelidad. Como ya lo vimos en esta lección, es fiel al grupo doctrinal. Vamos a orar. Le vuelvo a repetir, de pie o quiere doblar su rodilla, pero vamos a pedirle a Dios juntos, unidos, practiquemos la unidad. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nos acercamos dándote gracias porque hasta aquí eres con nosotros. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia que has mostrado a nuestras vidas. Gracias por todo ello. Gracias porque hasta aún hoy en día nos sigues hablando con tu palabra y a través de esta enseñanza que hemos escuchado, nos has hablado. Ha sido de bendición para nuestra vida porque todo lo que viene de tu palabra es de bendición. Es para crecimiento, es para edificación espiritual en cada vida cuando se pone por obra, cuando se vive, cuando se practica. Ayúdanos a que podamos hacerlo, practicarlo, que nuestro carácter cristiano reflejemos ese liderazgo también en fidelidad a nuestro grupo doctrinal, a nuestro grupo varonil. Que de esta manera podamos nosotros mostrar ese verdadero carácter cristiano, que de verdad nos interesa la fidelidad a nuestro grupo. Que podamos reunirnos, que cada uno se reúna con un espíritu de humildad, de sencillez, jamás de soberbia, jamás de altivez. Reprende toda soberbia, toda altivez en el corazón en el nombre de Cristo y pone en cada uno espíritu de humildad en el nombre de Jesús. Y ese espíritu de humildad nos llevará a comprender y a entender que eres tú, oh Dios, quien nos hablas a través del instructor que está al frente de cada grupo. Señor, ayúdanos a entender que eres tú quien nos hablas, que eres tú quien usas la vida del hombre, no por sus capacidades. Al contrario, somos débiles, somos flacos, somos incapaces, somos inútiles, pero tú nos capacitas. Tú nos das de tu gracia porque lo que se habla con sabiduría divina y no con sabiduría humana. Sigue usando la vida de cada instructor. Aprovecho para pedirte por cada instructor en cada grupo doctrinal para que tú les bendigas. Pero también, Señor, ayúdanos a entender que debemos de practicar la humildad en nuestro grupo. Esa humildad, esa sencillez, pero también practicar la unidad. Que cada uno pueda motivarse a unirse el uno con el otro para tu doctrina, para tu palabra, para, Señor, cualquier trabajo espiritual, pero también trabajos materiales. Que podamos estar unidos como grupo en tus manos para que bendigas la vida de cada uno de tus hijos. Bendice las iglesias en donde ellos se congreguen. Bendice cada siervo tuyo, cada instructor. Y así en tus manos nos encomendamos, dándote gracias por tu palabra y así dándote gracias por cada uno de los que estuvieron al pendiente de esta enseñanza. Gracias, Señor, por usar mi vida. En tu mano nos encomendamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de despedirme, quisiera dejarte una actividad, mi hermano. Una actividad muy sencilla, muy fácil. No tienes que escribir nada, no tienes que dibujar nada, no tienes que, prácticamente quebrarte la cabeza haciendo un crucigrama, un rompecabezas. No. La actividad que te quiero dejar, mi hermano, es que en su próxima reunión del grupo varonil, usted lleve un invitado. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es de que usted motive a otros a ser fieles al grupo varonil. Invite a aquel que ha dejado de congregarse, precisamente aquel que ha dejado de ser fiel a su grupo. Vaya, visítelo y haga lo posible porque le acompañe en la próxima reunión. Esta va a ser su actividad con la ayuda de Dios. Dios le bendiga. Un abrazo muy fuerte a cada uno de ustedes y una vez más reciban un saludo de parte de la zona de Ciudad Juárez. Dios les bendiga mucho.